Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Punto Afro, el programa institucional del Senado de la República, un espacio que busca visibilizar las iniciativas de nuestras comunidades dentro de un enfoque étnico y la labor de la bancada afro por la defensa de los derechos de nuestras comunidades en Colombia. Bienvenidos. En esta emisión abordaremos un tema importantísimo para nuestra población negra, así como histórico, porque se ha creado por primera vez a través de la Ley 1833 de 2017 la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana. Pero, ¿de qué trata esta ley? Aquí, en el Punto Afro, le decimos de qué se trata. El objeto de la ley es crear la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana, con el fin de asegurar la protección de los derechos colectivos e individuales en el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, a partir de la gestión legislativa, institucional, organizativa y el control político que realicen los congresistas afrocolombianos a través de esta Comisión Legal. Política, construir políticas. Esta comisión de corte pluralista, étnica y democrática tiene por objeto trabajar conjunta y coordinadamente para la generación de propuestas normativas y políticas que contribuyan a la superación de las grandes desigualdades que separan a los afrocolombianos del resto de la sociedad, propendiendo por el respeto y la garantía de la diversidad étnica y cultural de la nación, la defensa de su patrimonio, la generación de espacios y canales efectivos de participación y la visibilización de la población en el contexto local, nacional e internacional. Pero veamos, ¿era necesaria y por qué la creación de esta comisión? Un hito histórico en Colombia, por primera vez ya por ley de la República, crear esa comisión especial al interior del Congreso de la República que tiene por objeto precisamente proteger esos derechos de todas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es un paso que le da ya un peso ya desde el punto de vista legal por un lado. Por otro lado, pues quienes hagan parte de esta comisión saben que tiene todo un respaldo. Porque la única voz que teníamos los afro en el Congreso y en el Estado era únicamente las consultas. Eso nos habían dejado de la Constitución del 91 y toda vez que usted sabe que en la Constitución del 91, como no fue llamado los afro a la misma construcción, valga la redundancia, algunas cosas quedaron muy ambiguas, suelta lo que concierne al tema afro. Hoy con esta ley de la República, la 1833 del 2017, hoy queda una efectividad, porque los temas afro ya se toman como control político de gobierno, ya cualquier ministro a cual se le puede citar, ya no se invita como se hacía antes, que decía, usted favor me puede acompañar y cómo va, no, hoy ya se puede citar a esa bancada, a esa comisión legal afro para que rinda cuenta ya de su proyección, cómo vamos, qué está haciendo y hacia dónde va el tema afro. Busca precisamente que haya una comisión legal que se encargue de hacer seguimiento al estado de cumplimiento de los derechos de los afrocolombianos, que pueda visibilizar sus problemáticas, sus necesidades, pero también los avances en materia de política pública, pueda hacer control, seguimiento de los compromisos que tiene el gobierno y también qué se va haciendo en el marco del Congreso de la República. Es un hecho histórico, pues, aquí en el Congreso, que la bancada afro hemos logrado ya los 4 debates, convertir en ley de la República, tener una comisión afro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los temas, todos los ministros y el gobierno tienen que comparecer allí en esta comisión, que es única y exclusivamente para tratar el tema afro, el tema negro del país, que somos un 30% de la población. Ya creada esta comisión, nos iremos a focalizar en las verdaderas y más importantes necesidades de la población afrocolombiana, para hacer equipo no solo en Colombia, sino a nivel internacional, conseguir recursos y tratar de que la comunidad tenga la verdadera importancia que merece nuestro país. La ley 1833 del 2017, que fue sancionada en mayo por el presidente de la República, tiene por objeto analizar las necesidades de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera,
de Colombia. A través de esta comisión legal se podrán hacer debates de control político, audiencias públicas, y es la comisión encargada de analizar toda la situación que tiene esta población y hará pronunciamientos y hablará con el gobierno nacional para mejorar las condiciones de vida de esta población. Funciones de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblaciones Afrocolombianas. Elaborar y presentar propuestas legislativas que garanticen los derechos generales y especiales de las comunidades negras o población afrocolombiana, acorde a la Constitución Política y a los tratados internacionales que reconocen a los pueblos afrocolombianos su especial protección. Ejercer control político sobre el gobierno nacional, sin perjuicio del control político que puede ejercer cualquier congresista en todo lo relacionado con la atención a las comunidades negras o población afrocolombiana, especialmente en el ámbito de la política diferencial y de la acción sin daño, además de ejercer el control político sobre los informes de rendición de cuentas que el gobierno colombiano debe entregar al sistema internacional y al sistema interamericano de derechos humanos sobre la protección de la población. Vigilar el cumplimiento de los compromisos locales, regionales, nacionales e internacionales suscritos por el Gobierno Nacional para la defensa y protección de los derechos e intereses de las comunidades negras o población afrocolombiana. Pero miremos qué piensan nuestras comunidades en el territorio en torno a la creación de esta célula congresional. Me parece que estamos en buena hora y en buen momento, el momento escogido para esto, ya de que inclusive las dificultades que está padeciendo el pueblo afro, tanto en Buenaventura como en el Chocó y en el resto del país, las comunidades afros no hemos tenido prácticamente los privilegios que tienen las otras comunidades con respecto a sus derechos. Me parece muy importante, de hecho vale la pena velar y respetar los derechos de los afrocolombianos como personas, y igual nos hace unas personas íntegras para la sociedad. Estoy muy de acuerdo con la comisión, ya que nos va a dar mayor participación a nivel de las negritudes en Colombia. Sabemos que hace muchos años se abolió la esclavitud, pero igual seguimos siendo esclavos, entonces vamos a tener un ente donde vamos a poder participar para llevar nuestras propuestas como negros, como afrodescendientes, como colombianos, poner propuestas, pero una de las cosas más importantes es de que entre las negritudes en Colombia haya una unificación de ideas, no un negro tirando para un lado con su organización o otro tirando para otro lado, no. Lo más importante de esa comisión es de que vamos a tener la oportunidad de debatir entre nosotros, pero también la oportunidad de unificarnos con los criterios para los beneficios de nosotros mismos y de nuestros descendientes. A mí me parece importante que los afrocolombianos hayamos avanzado en el tema, porque es que anteriormente, hace muchos años atrás, estábamos totalmente descuidados en Colombia. Ahora esa comisión ya se va a sentar, ya va a mirar muchos temas de los afrocolombianos, y ojalá que haya participación de todos los departamentos de Colombia, que no solamente sea el Chocó, que sea el Valle, que sea el Nariño, que sea la costa atlántica, pero que tengamos participación, que no solamente sea esa comisión para ciertas personas de los afrocolombianos que sean escogidas, no, que haya participación. A mí me parece importante porque es la única manera que podemos tener representación a nivel nacional. Pasemos a un corte institucional y ya regresamos con más de Al Punto Afro. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Cómo opera la Jurisdicción Especial para la Paz? La Jurisdicción Especial para la Paz es un organismo con funciones judiciales que hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Está compuesta por magistrados colombianos y una minoría de magistrados extranjeros expertos en distintas ramas del derecho. Su deber es investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar dentro del conflicto armado. Las víctimas tienen derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. Por eso este organismo se encargará de ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado respecto de hechos cometidos en el conflicto y en razón de este, garantizar a las víctimas el derecho a una paz estable y duradera y estar presente en todas las actuaciones disciplinarias, penales o administrativas por conductas cometidas que tengan que ver con el conflicto, respetando los derechos fundamentales del proceso. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Con el fin de proteger los derechos colectivos e individuales de las comunidades afro y que permitan el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, es que se crea esta ley. Pero ¿cómo garantizar que esto ocurra? Van a tener todo un equipo para poder desarrollar trabajos de investigación, trabajos que tengan que ver con las problemáticas de todas estas comunidades nuestras e igualmente poder presentar proyectos de ley, poder presentar actos legislativos, bueno, todo lo que se requiera para permitir que en nuestras comunidades hoy se empoderen más, que tengan mucho más oportunidades, que sientan que son personas muy valiosas para el país, que les pueden aportar mucho a la construcción de una nueva sociedad desde todos los ángulos, del ángulo científico, académico, deportivo, desde el ángulo social, etcétera, que eso enaltece a un país que da todas estas oportunidades a cada uno de sus hijos, independiente del color de la piel, porque en el fondo lo que se quiere es enviar ese mensaje para todos los colombianos. Un análisis concienzudo de los problemas de educación. Queremos que los niños afro, los jóvenes afro, tengan las mismas oportunidades educativas que un joven de la capital o de la ciudad de Cali. Queremos que haya energía permanente, que haya alcantarillado, agua potable de manera permanente, que muchas empresas puedan asentarse en estos lugares y haya una buena oportunidad de empleo, que el emprendimiento siempre esté presente. Primero, hacerle mayor control a todo lo que tenga que ver con nuestra población en Colombia, y desde ese punto de vista es citar a los diferentes ministros, directores de institutos, a que rindan cuentas sobre las políticas a ejecutarse o que se estén ejecutando en nuestros territorios. Pero lo más importante aún, yo diría que es coayudar desde esta comisión también a diseñar políticas que permitan la mejor calidad de vida para todos los afrodescendientes del país. En los próximos años, las alcaldías, gobernación y el próximo presidente de la República ya tienen que crear políticas públicas de atención a la comunidad afro. Ya tienen que crear, no es como de antes, que nos decían, no, aquí hay en el plan de desarrollo, ahí está inverso todo, no. Ya ahora tiene que tener efectividad. ¿Cuántos recursos y en qué se van a invertir el tema afro? Porque hoy queda un control político con efectividad y contundencia, con todo su organismo estructural y asesoría y su mesa directiva para hacer control político efectivo. Ya nos hemos reunido para hablar con el presidente de la Cámara, para que, por la mesa directiva, para que se asignen los recursos para que esto pueda funcionar, se nos asigne un espacio donde esto pueda sesionar. Entonces, creemos que ya dimos el primer paso, que es el más importante, de haber logrado que esto se convierta en una ley de la República. Y por iniciativa de nuestra bancada, pues tenemos las herramientas, las tenemos en estos momentos, las herramientas para tener un control político sobre la problemática que tenemos los negros en este país, que usted sabe que bastantes problemas que nosotros tenemos y hoy en día las vamos a ventilar legalmente a través de esta comisión y se la vamos a llevar y se la vamos a hacer saber al gobierno. Para mí
para la comisión, para todo el mundo, pues para nosotros es una gran satisfacción que la Comisión Legal de los Afro hoy en día esté constituida. Tendremos este cuerpo técnico, estos grupos profesionales que estarán dedicados a generar toda la información, a llegar la información y sobre todo a presentar los documentos pertinentes para que el control político se haga de una manera mucho más técnica y mucho más sofisticada. Creo que esto va a servir para ayudar a las comunidades en proyectos que lo hagan resaltar su cultura, su educación y su futuro, pero también para ver dónde está fallando el Estado en la respuesta que se le da a estas comunidades. Ahora es el tiempo de las etnias, el tiempo de la cultura afro que nos ha legado tanto, es tiempo de devolver todo lo que hemos hecho. Funciones de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblaciones Afrocolombianas. Promover la participación de las comunidades negras o población afrocolombiana en la toma de decisiones que las afecten en todos los ámbitos de la administración nacional, así como en la vida económica, política, cultural y social del país. Servir de canal de interlocución entre las comunidades negras o población afrocolombiana y el Congreso de la República para garantizar los derechos de las mismas sobre los proyectos de ley de reforma constitucional y los actos de control político que se adelanten y que involucren directa o indirectamente a esta población. Presentar informes anuales a las plenarias de las cámaras y a la sociedad civil al término de cada legislatura sobre el desarrollo de su misión institucional en beneficio de las comunidades negras o población afrocolombiana. Pasemos a un corte institucional y ya regresamos con más de Al Punto Afro. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Creación de instituciones. Con ocasión de los acuerdos y para su implementación, cumplimiento y verificación se crearon instituciones especiales, por ahora de carácter transitorio. Estas son la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, es una serie de salas de justicia, entre las que se incluyen una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La CBCR, o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un órgano temporal de carácter extrajudicial que ha sido implementado para conocer la verdad. La VPD, o la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que se encargará de identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida e identificará personas dadas por desaparecidas fallecidas y entregará los restos dignamente. El PENIS, o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La CSBR, Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Final de la Paz y de Resolución de Diferencias. El CNR, o Consejo Nacional de Reincorporación, que se encargará de vigilar que el proceso de regreso a la vida civil de los guerrilleros sea exitoso. El CNR, Centro Nacional de Registro, que realizará el censo de los bienes de las FARC-EP, definirá su forma de aplicación y la custodia de estos bienes, así como el buen uso de la información. La CSIBI, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, hará un control sobre el cumplimiento del Acuerdo Final dentro de las fechas establecidas. La Comisión Nacional de Garantías, o CNG, creada para garantizar la protección de los desmovilizados que dejen las armas y también quienes implementarán los acuerdos de paz y a los defensores de derechos humanos. La Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus redes de apoyo se mantendrá en funcionamiento durante el tiempo necesario para concluir su mandato. El CIMM-IB, o Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se va a encargar de recibir todas las armas de las FARC-EP. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación.
Funciones de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblaciones Afrocolombianas. Elegir la mesa directiva de la Comisión Legal. Hacer control y seguimiento a la implementación efectiva de las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana. Velar para que en el proceso de discusión, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación se incluyan programas, proyectos, presupuesto y acciones que permitan el goce efectivo de derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana. Conferir menciones honoríficas y reconocimientos a la labor desarrollada por organizaciones sociales, no gubernamentales, instituciones, empresas o personas, entre otros, que adelanten actividades en defensa, promoción, protección e implementación de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana. Hasta aquí esta emisión del Punto Afro. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.